Mi familia rechazó mi emprendimiento, prefirieron invertir en mi primo, pero ahora que mi empresa es exitosa y la de él fracasó, todos quieren llamarla el negocio familiar. Fue en la cena de Navidad del año pasado, cuando mi padre se levantó de la mesa, copa de vino en mano, y anunció con orgullo que habían decidido invertir $50,000 en el emprendimiento de mi primo Sebastián. Todos aplaudieron. Yo quedé paralizada con el tenedor a medio camino hacia mi boca, sintiendo cómo cada par de ojos evitaba mi mirada mientras mi madre servía más pavo, como si no hubiera pasado nada extraordinario. 3 meses antes, yo había presentado mi proyecto ante la misma mesa. Había preparado una presentación detallada sobre mi idea de crear una línea de productos de cuidado personal orgánicos y sustentables. Llevaba 2 años investigando, desarrollando fórmulas en la cocina de mi diminuto departamento, probando con amigas que confiaban en mí. Necesitaba exactamente $40,000 para alquilar un espacio pequeño, comprar equipo básico y registrar la marca. Mi padre había bostezado a mitad de mi exposición. Mi madre había comentado que eso de lo orgánico era una moda pasajera. Mi tía Patricia, la matriarca de la familia, había dicho que las mujeres de nuestra familia no eran buenas para los negocios, que mejor me concentrara en conseguir un buen empleo corporativo. Sebastián, en cambio, había llegado apenas 2 semanas antes de esa Navidad, con una idea vaga sobre abrir un bar temático de deportes. No tenía experiencia en hospitalidad, nunca había administrado ni un puesto de limonada, pero era el hijo del hermano mayor de mi padre, el nieto favorito de la abuela Marta, y sobre todo, era hombre. Eso bastaba. En mi familia, los hombres emprendían. Las mujeres trabajaban en oficinas con horarios fijos y jefes que les dijeran qué hacer. Esa noche de Navidad, mientras todos brindaban por el futuro exitoso de Sebastián, sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue mi corazón, fue algo más profundo. Fue la última conexión de lealtad que me ataba a la aprobación de mi familia. Alcé mi copa de sidra, sonreí con frialdad calculada y dije en voz alta y clara que todos pudieran escuchar: brindo por Sebastián. Que su negocio sea tan exitoso como será el mío cuando lo construya sin la ayuda de ustedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre dejó su copa con un golpe seco. Mi primo Sebastián rió incómodo. Mi madre murmuró algo sobre que yo siempre tenía que arruinar los momentos familiares con mi amargura. Me fui de esa cena antes del postre. Manejé hasta mi departamento con las manos temblando en el volante, y esa misma noche tomé 3 decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Primero, no volvería a pedirles un solo peso a mi familia. Segundo, construiría mi emprendimiento exitoso aunque tuviera que trabajar 20 horas al día. Tercero, cuando triunfara, y triunfaría, ellos verían exactamente lo que habían perdido al apostar por la persona equivocada. Soy Daniela Ruiz, tengo 32 años, y hasta hace poco más de un año, era la oveja negra de la familia Ruiz Montenegro. No porque fuera rebelde o problemática, sino porque cometí el error de nacer mujer en una familia donde el éxito empresarial era territorio exclusivo de los hombres. Mi abuelo paterno había construido una cadena mediana de ferreterías que mi padre y mis tíos administraban. Sebastián, junto con otros primos varones, estaban siendo preparados para eventualmente tomar las riendas. Yo, junto con mis primas mujeres, se esperaba que nos casáramos bien o consiguiéramos empleos respetables, pero no demasiado demandantes. Crecí viendo cómo mis ideas eran descartadas en las reuniones familiares, mientras las sugerencias de mis primos varones eran recibidas con asentimientos y palmadas en la espalda. Cuando terminé mi carrera en administración de empresas con honores, mi padre comentó que era una lástima que hubiera desperdiciado tanto esfuerzo en algo que no usaría una vez que me casara. Cuando rompí mi compromiso con Fernando, un abogado que mi familia adoraba pero que me trataba como un accesorio decorativo, mi madre lloró durante semanas diciendo que había arruinado mi futuro. La idea de mi emprendimiento no nació de la nada. Desde los 20 años había batallado con problemas de piel sensible que ningún dermatólogo parecía poder resolver. Los productos comerciales me irritaban, me causaban brotes, me dejaban la piel ardiendo. Por desesperación, comencé a investigar ingredientes naturales, a experimentar con recetas caseras de jabones y cremas. Lentamente, mi piel mejoró. Amigas cercanas notaron el cambio. Me pidieron que les hiciera productos, y sus resultados fueron igual de impresionantes. Había un mercado real para esto, lo sabía en mis huesos. Pero pedir ayuda a mi familia había sido un error de juicio monumental. Debía haberlo sabido. Años de condescendencia deberían haberme enseñado que nunca me verían como capaz de manejar algo serio. La traición familiar de esa Navidad, sin embargo, fue el combustible que necesitaba. La humillación de ver $50,000 entregados a Sebastián para un bar deportivo,
Cuando me habían negado 40,000 para un negocio que yo había investigado a fondo, fue la chispa que encendió algo implacable dentro de mí. Enero llegó frío y gris. Mientras Sebastián firmaba contratos de arrendamiento para su bar en una zona comercial cara, yo trabajaba turnos dobles en mi empleo corporativo en una firma de consultoría. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban cerca de medianoche. De 6 a 9 de la mañana, antes de ir a la oficina, preparaba lotes pequeños de jabones y cremas en mi cocina. De 6 de la tarde a 11 de la noche, después de 8 horas en un cubículo, empaquetaba productos, respondía mensajes de clientas potenciales en redes sociales y perfeccionaba fórmulas. Los fines de semana, instalaba un pequeño puesto en mercados de productores locales. Paraba bajo carpas prestadas, con cajas de cartón como mostradores, vendiendo mis jabones artesanales a $10 cada uno. El primer mes vendí $300. El segundo, 800. El tercero, 1,500. No era mucho, pero era mío. Cada peso ganado era una pequeña victoria contra las voces en mi cabeza, que repetían las palabras de mi familia. No eres suficiente. No eres capaz. Las mujeres no pueden. Mi amiga desde la universidad, Renata, fue quien me dio el empujón que necesitaba. Ella trabajaba en marketing digital, y una noche, mientras compartíamos pizza barata en mi departamento rodeadas de cajas de jabón, me dijo: Daniela, tienes un producto increíble y una historia que vender. Déjame ayudarte a construir tu marca en línea. No te cobraré nada hasta que empieces a generar ganancias reales. Renata se convirtió en mi socia no oficial, la hermana que mi familia biológica nunca fue. Para abril, teníamos una página web básica pero profesional. Para mayo, habíamos conseguido que 3 influencers pequeñas pero genuinas probaran mis productos y hablaran de ellos en sus plataformas. Una de ellas, Laura, tenía problemas de piel casi idénticos a los míos. Cuando publicó un video llorando de emoción porque por primera vez en años su piel no le dolía, mis ventas explotaron. De $1,500 mensuales pasamos a 7,000 en junio. Mientras tanto, el bar de Sebastián había abierto con bombos y platillos en marzo. Mi familia entera asistió a la inauguración. Me llegaron fotos por el chat familiar que ya casi no revisaba. Sebastián cortando un listón, mi padre con el brazo sobre sus hombros, mi tía Patricia brindando. Nadie me había invitado formalmente, pero el mensaje era claro. No eras necesaria. No eres parte de esto. Guardé las fotos. Las usaría más tarde como recordatorio. El bar era exactamente lo que cualquiera con 2 dedos de frente hubiera predicho. Un desastre en cámara lenta. Sebastián había elegido un local en una zona de renta altísima sin investigar la competencia. Había 3 bares deportivos en un radio de 5 cuadras. Su concepto único era no tener concepto único. Servía cervezas caras, comida mediocre y esperaba que el apellido familiar trajera clientes. No funcionó. En julio, mientras yo alcanzaba ventas de $12,000 mensuales y contrataba a mi primera empleada, Verónica, una química que me ayudó a escalar producción manteniendo calidad, escuché por mi prima Diana que el bar de Sebastián estaba teniendo problemas de flujo de caja. En agosto, cuando mis ventas llegaron a 20,000 y finalmente pude renunciar a mi empleo corporativo para dedicarme tiempo completo a mi emprendimiento exitoso, supe por esa misma prima que mi familia había tenido que inyectar otros $30,000 al bar para mantenerlo a flote. La ironía no se me escapaba. Mi familia había invertido $80,000 en total en un negocio que se hundía, cuando me habían negado 40,000 para uno que ya estaba creciendo orgánicamente. Pero no dije nada. No publiqué indirectas en redes sociales. No confronté a nadie en las escasas reuniones familiares a las que asistía. Mi venganza silenciosa era mucho más efectiva. Simplemente tenía éxito mientras ellos fracasaban. Para septiembre, Esencia Pura había pasado de ser un proyecto de cocina a una marca reconocida en el mercado de cuidado personal orgánico. Alquilé un pequeño local industrial, contraté a 3 personas más y establecí distribución con 8 tiendas naturistas locales. Mis productos estaban en estantes reales, con etiquetas profesionales, códigos de barras y, lo más importante, clientas leales que regresaban mes tras mes. El boca a boca era mi mejor publicidad. Mujeres que habían sufrido con su piel como yo encontraban alivio, y me lo agradecían con reseñas de 5 estrellas y recomendaciones entusiastas. Octubre trajo 2 eventos simultáneos que cristalizaron todo. Primero, una cadena regional de tiendas de belleza natural me contactó queriendo llevar mis productos en sus 20 ubicaciones. El contrato era por $100,000 en pedidos garantizados durante 6 meses. Segundo, el bar de Sebastián cerró sus puertas definitivamente. La inversión fallida de mi familia se evaporó. $80,000 perdidos.
más los meses de angustia tratando de salvar algo que nunca debió existir. La noticia del cierre del bar llegó a través del chat familiar que yo había silenciado meses atrás. Decidí revisar esa noche de octubre, después de firmar el contrato con la cadena de tiendas, con una copa de vino celebratorio en la mano. Los mensajes eran un caos de lamentos y justificaciones. Mi tía Patricia culpaba a la economía. Mi padre decía que la ubicación había sido mala desde el principio, como si él no hubiera estado presente cuando Sebastián la eligió. Mi madre escribió algo sobre que los negocios en el rubro de hospitalidad eran muy riesgosos, olvidando convenientemente que ese riesgo no les había importado cuando rechazaron mi emprendimiento mucho más fundamentado. Sebastián había publicado un mensaje largo y autocompasivo sobre cómo el mercado no había entendido su visión, sobre clientes desleales, sobre competencia desleal. Leí cada palabra con una mezcla de satisfacción y desprecio. No había una sola línea donde asumiera responsabilidad, ni una mención a su falta de experiencia, su nula investigación de mercado, su arrogancia al creer que el apellido familiar bastaría para garantizar el éxito. La traición familiar que yo había sufrido ahora se volvía contra ellos mismos, porque habían apostado mal y perdido. Nadie en ese chat familiar mencionó mi nombre. Nadie preguntó cómo estaba mi negocio. Nadie parecía recordar que exactamente un año atrás me habían rechazado de la manera más humillante posible. Esa omisión me decía todo lo que necesitaba saber. Aún no me consideraban relevante. Aún no sabían que mientras ellos lamentaban $80,000 perdidos, yo acababa de firmar un contrato por 100,000 con proyección de duplicarse el próximo año. Apagué mi teléfono y seguí celebrando con Renata y Verónica en mi pequeña oficina. Habíamos decorado con globos dorados y plateados. Habíamos ordenado comida tailandesa cara y habíamos brindado por cada obstáculo superado. Renata levantó su copa y dijo: por la mujer que construyó un imperio desde una cocina mientras su familia invertía en perdedores. Verónica añadió: por demostrar que el talento y el trabajo duro vencen al nepotismo y la arrogancia. Brindamos ruidosamente, y por primera vez en mi vida adulta, sentí que tenía una verdadera familia, una que yo había elegido. Noviembre trajo expansión acelerada. El contrato con la cadena regional requería que escalara producción significativamente. Contraté a 5 personas más, incluyendo un gerente de operaciones con experiencia en manufactura de cosméticos naturales. Manuel era un hombre de 50 y tantos años que había trabajado en la industria durante décadas. Cuando vino a su entrevista y vio mi operación, me dijo con sinceridad brutal: tienes algo especial aquí, pero si quieres crecer sin perder calidad, necesitas sistemas profesionales inmediatamente. Manuel se convirtió en mi mentor no oficial. Me enseñó sobre control de calidad, sobre cadenas de suministro, sobre márgenes de ganancias sostenibles. Me ayudó a negociar mejores precios con proveedores de ingredientes orgánicos. Estableció protocolos de producción que triplicaron nuestra capacidad sin sacrificar la esencia artesanal que hacía mis productos especiales. En 2 meses, habíamos transformado mi emprendimiento exitoso de un proyecto pasional a una empresa familiar legítima, excepto que esta empresa familiar estaba compuesta por personas que yo había elegido, que creían en mi visión, que trabajaban porque querían estar ahí, no por obligación sanguínea. Para diciembre, justo antes de que se cumpliera un año de aquella Navidad humillante, esencia pura, había vendido más de $350,000 en el año. No era una fortuna, pero era rentable, estable y creciendo. Más importante aún, cada peso de ganancia era limpio. No debía favores a nadie, no arrastraba resentimientos familiares. No tenía que agradecer a personas que nunca creyeron en mí. La segunda Navidad llegó con una invitación formal a la cena familiar. Mi madre llamó personalmente, algo que no había hecho en meses. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando quería algo. Daniela, cariño, sé que el año pasado fue complicado, pero es Navidad. La familia debe estar junta. Tu padre realmente quiere que vengas. Detecté la mentira en su pausa. Mi padre no había pedido nada. Esto era iniciativa de mi madre, probablemente presionada por mi tía Patricia, quien odiaba que las apariencias familiares estuvieran manchadas por mi ausencia evidente. Acepté ir, no por reconciliación, sino porque sabía que sería teatro de calidad. Llegué en el auto nuevo que me había comprado el mes anterior, un sedán elegante pero no ostentoso. Llevaba un vestido sencillo pero caro, y una seguridad que no tenía el año pasado. Cuando entré a la casa de mis padres, el cambio en la atmósfera fue inmediato y delicioso. Mi tía Patricia me recibió con un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. Daniela, qué gusto verte. Te ves muy bien. ¿Cómo van las cosas? Su tono era de curiosidad genuina mezclada con algo más. ¿Preocupación? ¿Cálculo? Mi madre revoloteaba nerviosa, ofreciéndome bebidas, comentando sobre lo ocupada que debía estar. Mi padre me dio un abrazo rígido y un palmoteo en el hombro que pretendía ser afectuoso, pero se sentía practicado. Sebastián estaba en la sala, notablemente más callado que el año anterior.
Había ganado peso, tenía ojeras, y su arrogancia había sido reemplazada por algo que casi parecía humildad, pero que yo reconocía como autocompasión disfrazada. Me saludó con un abrazo incómodo y un «Prima, tanto tiempo». No mencionó su bar. Nadie lo mencionó durante la primera hora, como si fuera un familiar muerto cuyo nombre no debía pronunciarse en la mesa. La cena transcurrió con conversación superficial. Hablamos del clima, de programas de televisión, de los hijos pequeños de mis primos casados. Yo participaba cortésmente. Respondía preguntas vagas sobre mi vida con respuestas igual de vagas. Las cosas van bien, gracias por preguntar. Sí, he estado muy ocupada con trabajo. El departamento está cómodo, gracias. No ofrecía más información de la necesaria. Fue mi primo Diego, el hermano menor de Sebastián, quien finalmente rompió la burbuja de silencio incómodo. Diego había estado scrolleando en su teléfono durante la cena, algo que mi tía Patricia normalmente reprendería, pero que esa noche ignoró. De repente, levantó la vista con los ojos muy abiertos y dijo: «Espera, Daniela, ¿Esencia Pura es tu negocio?». La mesa entera se congeló. Todas las conversaciones murieron simultáneamente. Mi tía Patricia dejó su copa a medio camino hacia sus labios. Mi padre detuvo su tenedor en el aire. Sebastián me miró con una expresión que no pude descifrar. Mi madre dijo con voz aguda: «¿De qué hablas, Diego?». Diego giró su teléfono para mostrar la pantalla. Esencia Pura. Productos orgánicos de cuidado personal. Están en todas las tiendas naturistas ahora. Mi novia usa sus jabones y no para de hablar de ellos. Dice que son los mejores que ha probado. Aquí dice que la fundadora es Daniela Ruiz, de 32 años, de esta ciudad. Levantó la vista hacia mí con genuina sorpresa. «Prima, ¿eres tú?». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Sonreí con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante meses de construir mi imperio, mientras ellos se compadecían de sus inversiones fallidas. «Sí, Diego. Ese es mi negocio. El emprendimiento que presenté hace 2 años en esta misma mesa. El que necesitaba $40,000 de inversión inicial. El que todos dijeron que era una moda pasajera y que no funcionaría porque las mujeres de esta familia no son buenas para los negocios». Mi tía Patricia palideció visiblemente. Mi padre tosió incómodo. Mi madre intentó reír nerviosamente. «Bueno, no sabíamos que lo habías hecho realidad finalmente». «¿Qué? Qué bueno, cariño». Su tono era forzado, como si estuviera tragando vidrio molido. «Oh, lo hice muy real», continué, tomando un sorbo tranquilo de vino. «Este año facturamos $350,000. Tengo 11 empleados. Contrato con 20 tiendas y creciendo. Proyectamos duplicar ventas el próximo año». Cada palabra era una bala cuidadosamente apuntada, todo construido sin un solo peso de inversión familiar. Cada éxito alcanzado con mi propio esfuerzo mientras ustedes. Hice una pausa deliberada, mirando directamente a Sebastián, mientras ustedes invertían en otros proyectos. Sebastián se hundió en su silla. Diego, benditamente ajeno a la atención, exclamó: «Eso es increíble, prima. ¿Por qué nadie nos contó que tenías una empresa tan exitosa?». La pregunta inocente de Diego fue como lanzar un fósforo en un charco de gasolina. Mi padre intentó tomar control de la situación. «Bueno, Daniel, lo importante es que estás haciendo bien las cosas. Nos alegra mucho tu éxito». Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando quería minimizar algo que lo incomodaba. «Aunque hubiera sido apropiado que nos mantuvieras informados. Somos tu familia, después de todo». La hipocresía me golpeó como una bofetada, pero ya no me dolía. Solo me enfurecía de una manera fría y calculada. ¿Informados? Como cuando ustedes me informaron que habían decidido invertir $50,000 en el bar de Sebastián, después de negarme 40,000 a mí. Ese tipo de información familiar. El color drenó de las caras alrededor de la mesa. Mi tía Patricia intentó intervenir con su voz de matriarca que esperaba obediencia inmediata. «Daniela, no creo que este sea el momento ni el lugar para viejos rencores. Es Navidad. Deberíamos estar celebrando tus logros, no peleando por el pasado». «No estoy peleando», respondí con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión en el aire. «Estoy simplemente estableciendo hechos. Hace un año, en esta misma mesa, presenté un plan de negocio sólido y me dijeron que era una tontería. Me rechazaron. Prefirieron invertir en un bar deportivo sin investigación de mercado ni experiencia administrativa. Esa decisión les costó $80,000 cuando contamos las inyecciones de capital posteriores. Mi decisión de construir mi negocio sin ustedes me generó $350,000 en ventas y una empresa que vale mucho más que eso». Sebastián finalmente habló, su voz cargada de defensividad. «No es justo que nos eches en cara una decisión empresarial. Los negocios fracasan todo el tiempo. No significa que hayamos hecho algo malo al apoyarme a mí en lugar de a ti». La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin aliento. Incluso después de todo, incluso con la evidencia gritando en su cara, no podía admitir que habían cometido un error. «Tienes razón, Sebastián», dije con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «Los negocios fracasan todo el tiempo. La diferencia es que yo pasé 2 años investigando, desarrollando productos,
construyendo una base de clientes antes de pedir inversión. Tú llegaste con una idea vaga y un sentido de merecimiento. La diferencia es que yo tenía un plan. Tú tenías conexiones familiares. Y cuando esas conexiones eligieron invertir en ti por ser hombre en lugar de en mí por tener un negocio viable, esa no fue una decisión empresarial. Fue una traición familiar basada en prejuicios. Mi madre intentó llorar. Reconocí el patrón inmediatamente. Cuando los argumentos fallaban, cuando la culpa se volvía innegable, mi madre recurría a lágrimas estratégicas para cambiar la narrativa de confrontación a victimización. Daniela, no puedes decir esas cosas. Somos tu familia. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Si cometimos errores fue porque creíamos estar haciendo lo correcto en ese momento. ¿Lo correcto para quién?, pregunté. Porque definitivamente no era lo correcto para mí. Me dijeron literalmente que las mujeres de esta familia no eran buenas para los negocios. Tía Patricia, fueron tus palabras exactas. Me aconsejaste conseguir un empleo corporativo y esperar que algún hombre me mantuviera. ¿Cómo era eso querer lo mejor para mí? Mi tía Patricia, por primera vez desde que tengo memoria, no tuvo una respuesta inmediata. Abrió la boca, la cerró, y finalmente dijo con una voz más pequeña de lo usual. Esos eran otros tiempos, Daniela. Las cosas se decían diferente. Eso fue hace 2 años, repliqué, no hace 50. Y las cosas no se dijeron diferente. Se dijeron exactamente como se pensaron. Que yo no era suficientemente capaz, suficientemente confiable, suficientemente valiosa como para invertir en mí, que mi género me descalificaba automáticamente sin importar mi preparación o mi visión. El resto de la cena continuó en un silencio tenso, salpicado de intentos fallidos de conversación casual. Mi prima Diana, quien siempre había sido relativamente amable conmigo, intentó preguntarme sobre mis productos. Le respondí cortésmente, pero sin el entusiasmo que guardaba para extraños que mostraban interés genuino. Cuando el postre fue servido, mi tío Roberto, hermano de mi padre y padre de Sebastián, finalmente habló con una voz que pretendía ser conciliadora. Daniela, nadie aquí está negando que has logrado algo impresionante. Tu éxito es admirable, pero quizás podríamos ver esto como una oportunidad. Ahora que ambos proyectos han tomado sus caminos, el tuyo exitoso y el de Sebastián, bueno, menos exitoso, quizás es momento de pensar en cómo la familia puede apoyarte ahora. Tenemos experiencia en negocios. Las ferreterías de tu abuelo nos enseñaron mucho. Podríamos ayudarte a expandir, a profesionalizar más tu operación. Ahí estaba, la verdadera razón de la invitación navideña, de los abrazos forzados, de las preguntas cuidadosas. No era remordimiento, no era orgullo genuino por mi éxito, era oportunismo. Querían subirse a un barco que ya estaba navegando exitosamente, después de haberme negado un simple remo cuando estaba en la orilla. Me recliné en mi silla, crucé las manos sobre mi regazo, y los miré a todos con una expresión que había perfeccionado en innumerables reuniones de negocios. Cortés, profesional y absolutamente inflexible. Tío Roberto, agradezco la oferta, pero esencia pura no necesita inversionistas en este momento. Tengo capital suficiente para nuestros planes de expansión. Tengo un equipo experimentado. Y tengo algo que ustedes no pueden ofrecer. Una visión clara construida sobre años de trabajo genuino. No sobre apellidos y nepotismo. Mi padre reaccionó como si le hubiera abofeteado. Eso es innecesariamente cruel, Daniela. Somos tu familia. Ese negocio es parte del patrimonio familiar ahora. ¿Te guste o no? Llevas nuestro apellido. Y ese es exactamente el problema. Respondí levantándome de la mesa. Ustedes ven mi emprendimiento exitoso como patrimonio familiar, ahora que genera dinero. Ven mi trabajo de 2 años, mis noches sin dormir, mis sacrificios personales, y piensan que tienen derecho a reclamar parte de eso simplemente por compartir ADN. Pero cuando necesitaba apoyo, cuando necesitaba creer en mí, cuando lo único que pedía era $40,000 y un poco de confianza, ese mismo apellido familiar no significó nada. Mi madre se levantó también, extendiendo las manos hacia mí en un gesto de súplica. Daniela, por favor, siéntate. Podemos hablar de esto como adultos. No hay necesidad de dramatizar. No estoy dramatizando, mamá. Estoy estableciendo límites que debí establecer hace años. Mi empresa no es el negocio familiar, es mi negocio. Construido con mi esfuerzo, con mi visión y con la ayuda de personas que sí creyeron en mí cuando ustedes no lo hicieron. Renata, mi socia de marketing, trabajó gratis durante meses porque confiaba en mi producto. Verónica, mi primera empleada, dejó un trabajo estable para unirse a mí cuando apenas podía pagarle el salario mínimo. Manuel, mi gerente de operaciones, rechazó ofertas de empresas grandes para ayudarme a construir algo especial. Esas personas son mi verdadera familia empresarial. Ustedes son solo personas con las que comparto apellido. El impacto de mis palabras fue visible. Mi tía Patricia se había puesto pálida. Sebastián miraba su plato como si conteniera las respuestas del universo. Mi padre había adoptado esa expresión de furia contenida que usaba cuando se sentía desafiado públicamente. Diego,
El primo que había detonado toda esta conversación se veía incómodo pero también curiosamente satisfecho, como si finalmente alguien hubiera dicho las cosas que necesitaban decirse. Me dirigí hacia la puerta, recogiendo mi abrigo del perchero. Mi madre me siguió, con lágrimas reales ahora, no las estratégicas de antes. Daniela, no puedes irte así. Es Navidad. ¿Qué va a pensar la familia? Que finalmente encontré mi columna vertebral. Respondí mientras me ponía el abrigo. Mamá, te quiero. Los quiero a todos, a su manera disfuncional y condicionada. Pero no voy a seguir fingiendo que lo que hicieron estuvo bien solo para mantener la paz familiar. Me rechazaron cuando era vulnerable. Me humillaron cuando pedía ayuda. Y ahora quieren reclamar mi éxito como si siempre hubieran estado ahí. Eso no es amor familiar. Eso es explotación familiar. Mi padre apareció en el pasillo. Su voz era como trueno distante. Si sales por esa puerta, Daniela, no esperes ser bienvenida de vuelta fácilmente. Hay consecuencias para la falta de respeto. Me detuve con la mano en la manija de la puerta. Por un momento, la niña que había sido, la que había ansiado desesperadamente la aprobación de su padre, quiso retractarse, disculparse, suavizar las cosas. Pero esa niña había muerto en algún momento entre mezclar jabones a las 3 de la mañana y firmar su primer contrato importante. La mujer que quedó era más fuerte, más clara y definitivamente más libre. Papá, dije volteando a mirarlo directamente, tú no decides quién es bienvenido en mi vida. Durante años dejé que tu aprobación dictara mis decisiones, que tu opinión definiera mi valor. Pero construí un emprendimiento exitoso sin ti. Construí una vida sin tu bendición. Y si la consecuencia de mantener mi dignidad es no ser bienvenida en esta casa, entonces esa es una consecuencia que acepto gustosamente. Porque finalmente aprendí que algunas puertas necesitan cerrarse para que otras puedan abrirse. Salí hacia la noche fría de diciembre sintiendo simultáneamente la pérdida y la liberación. En mi auto, antes de arrancar, revisé mi teléfono. Había un mensaje del grupo de WhatsApp de mi equipo de trabajo. Renata había compartido una foto de todos en la pequeña fiesta de Navidad que habíamos organizado en la oficina esa tarde, antes de que yo fuera a la cena familiar. Estaban brindando, riendo, llevando gorros de Santa ridículos. El mensaje decía: te extrañamos, jefa. Esperamos que la cena familiar sea llevadera. Recuerda que tu verdadera familia te espera aquí. Sonreí, esta vez genuinamente, y arranqué el auto. Tenía razón. Mi verdadera familia me esperaba. No estaba definida por sangre o apellidos, sino por respeto mutuo, apoyo genuino, y la clase de lealtad que se gana con acciones, no con obligaciones biológicas. Los días posteriores a esa Navidad fueron reveladores. Mi prima Diana me llamó para disculparse por no haber defendido mi presentación original hace 2 años. Tenías razón en todo lo que dijiste, admitió. Esta familia tiene un problema serio con el machismo y yo he sido cómplice por mi silencio. Lo siento. Su disculpa era genuina, y aunque no borraba el pasado, abría una pequeña puerta para una relación diferente en el futuro. Sebastián, en contraste, publicó en redes sociales una serie de posts vagos sobre familia tóxica y personas que usan el éxito para humillar a otros. No me mencionó directamente, pero los amigos en común captaron inmediatamente de qué hablaba. Varios me enviaron capturas de pantalla con comentarios de apoyo. La opinión general era que Sebastián estaba mostrando su verdadera naturaleza, incapaz de asumir responsabilidad, siempre la víctima, eternamente resentido con aquellos que lograban lo que él no pudo. Enero del nuevo año trajo cambios que ni siquiera había anticipado. La cadena regional de tiendas naturistas no solo renovó el contrato, sino que lo amplió. Querían expandirse a 30 ubicaciones adicionales en estados vecinos. El nuevo contrato era por $250,000 garantizados. Además, una revista nacional de estilo de vida me contactó para hacer un perfil sobre mujeres emprendedoras exitosas, menores de 35 años. La entrevista sería publicada en la edición de marzo, justo a tiempo para el mes de la mujer. El día que confirmé ambas noticias, Renata entró a mi oficina con champán y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Jefa, esto es enorme. ¿Te das cuenta de lo que significa? No solo estamos creciendo, estamos siendo reconocidas a nivel nacional. Tu historia va a inspirar a miles de mujeres. Brindamos en mi pequeña oficina, y por un momento me permití sentir el peso completo de lo que había logrado. No solo había construido un negocio exitoso, había demostrado que cada palabra que mi familia me había dicho estaba equivocada. La entrevista para la revista fue programada para mediados de febrero. La periodista asignada, Carmen, era una mujer de unos 40 y tantos años con una reputación de hacer preguntas incisivas. Nos reunimos en mi oficina, donde ella pudo ver la operación completa. El área de producción donde mis empleados mezclaban ingredientes naturales con precisión química. El espacio de empaquetado donde cada producto era envuelto a mano con etiquetas diseñadas por Renata. El pequeño laboratorio donde Verónica desarrollaba nuevas fórmulas.
Carmen tomaba notas constantemente mientras yo le explicaba el proceso. Pero fue cuando me preguntó sobre mis inicios que la conversación tomó un giro más personal. Daniela, es obvio que tienes talento empresarial. ¿Por qué comenzar sola? ¿No tuviste apoyo familiar inicial? Dudé por un momento. Podía dar una respuesta diplomática, algo vago sobre preferir la independencia. Pero algo en la manera directa de Carmen me hizo decidir por la verdad. Mi familia rechazó invertir en mi emprendimiento. Les presenté un plan de negocios detallado, proyecciones financieras, investigación de mercado. Me dijeron que las mujeres de nuestra familia no eran buenas para los negocios. 3 meses después invirtieron $50,000 en el negocio de mi primo, que fracasó en menos de un año. Ellos perdieron su inversión. Yo construí esto. Los ojos de Carmen se iluminaron con ese brillo que los periodistas buenos tienen cuando saben que han encontrado el ángulo perfecto. Eso es poderoso. ¿Puedo incluirlo en el artículo? Le di permiso, sabiendo exactamente qué reacción provocaría cuando mi familia lo leyera. Pero ya no me importaba proteger su imagen a costa de mi verdad. El artículo fue publicado en la primera semana de marzo. La revista me envió copias anticipadas. La portada tenía 3 mujeres emprendedoras, y yo estaba en el centro, sonriendo con confianza frente a los estantes de mis productos. El titular decía, Construyendo imperios. 3 mujeres que demostraron que el éxito no necesita aprobación familiar. Mi segmento ocupaba 4 páginas con fotos de mi equipo, mi oficina y un recuadro destacado con mi historia de rechazo familiar. La reacción fue inmediata y abrumadora. Mi Instagram, que había sido principalmente una herramienta de marketing para mis productos, explotó con mensajes de apoyo. Cientos de mujeres compartieron sus propias historias de ser subestimadas por sus familias. El hashtag, que surgió orgánicamente, fue Yo construí sola, y en cuestión de días tenía miles de publicaciones de mujeres celebrando sus logros independientes. Las ventas se dispararon. Las tiendas que ya llevaban mis productos reportaron que se agotaban en horas. Recibí solicitudes de distribución de 6 estados diferentes. 2 inversionistas serios me contactaron ofreciendo capital para expansión nacional, aunque les dejé claro que cualquier acuerdo sería bajo mis términos, con mi control mayoritario intacto. No iba a repetir los errores de mi primo, vendiendo el alma de mi negocio por dinero rápido. Fue en medio de esta explosión de éxito que mi teléfono sonó con el número de mi padre. No había hablado con él desde la cena navideña, 3 meses atrás. Consideré no contestar, pero la curiosidad venció. Daniela, dijo su voz cuando respondí. Sonaba diferente, más pequeña, menos autoritaria. Vi el artículo de la revista. Ajá. Respondí neutralmente, esperando a que continuara. No sabía que ibas a hablar públicamente sobre lo que pasó con la inversión. Había acusación en su tono, pero también algo más. ¿Vergüenza? Hiciste que la familia se vea mal. Yo no hice nada, repliqué con una calma glacial. Simplemente conté la verdad de mi experiencia. Si eso hace que la familia se vea mal, quizás deberían considerar que sus acciones fueron las que realmente nos hicieron ver mal, no mi honestidad sobre ellas. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Tu madre está muy molesta. Tu tía Patricia también. Dicen que las avergonzaste públicamente. Papá, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Yo no las avergoncé. Ellas se avergonzaron a sí mismas con sus decisiones. Si no querían que la gente supiera que prefirieron invertir en un bar destinado al fracaso, sobre una empresa bien planeada, solo porque el primer dueño era hombre y la segunda era mujer, entonces no deberían haberlo hecho. No puedes pedirme que proteja su reputación cuando ellas no protegieron mi dignidad. Sigues siendo parte de esta familia. Intentó con su voz de autoridad patriarcal que antes me habría hecho retroceder. Y como tal, tienes responsabilidades. Una de ellas es no ventilar problemas familiares en público. Como la responsabilidad que ustedes tenían de apoyarme cuando lo necesitaba, como la responsabilidad de tratarme con el mismo respeto que le dan a mis primos varones, como la responsabilidad de reconocer su error en lugar de esperar que yo cargue con el peso de su culpa. Mi voz subió ligeramente. No, papá. Esas responsabilidades familiares son unilaterales. Solo van en una dirección, la que te beneficia a ti y al status quo que has mantenido durante años. No te reconozco, dijo finalmente. No sé en qué te has convertido. Me he convertido en la mujer que siempre debí ser, respondí. La que no necesita tu aprobación para saber su valor. La que construye sus propios éxitos en lugar de esperar migajas de la mesa familiar. La que dice la verdad aunque sea incómoda. Si no me reconoces, papá, es porque nunca te molestaste realmente en conocerme. Colgó sin despedirse. Miré mi teléfono por un momento largo, esperando sentir culpa o arrepentimiento. No llegó. Solo sentí una extraña ligereza, como si un peso que había cargado toda mi vida finalmente se hubiera evaporado. Esa noche, mi equipo organizó una celebración improvisada en la oficina. Habían visto el artículo, habían seguido la explosión en redes sociales
y querían celebrar no solo el éxito comercial, sino lo que representaba. Manuel trajo pastel. Renata decoró con banners que decían «Yo construí sola». Verónica preparó un brindis, donde habló sobre cómo trabajar conmigo. Le había enseñado que los negocios exitosos se construyen con integridad, no con atajos o conexiones. Cuando Daniela me contrató, dijo Verónica con su copa en alto, era solo una química buscando trabajo. Me ofreció un salario menor al que ganaba antes, con la promesa de que cuando la empresa creciera, yo crecería con ella. Pudo haberme mentido o dado esperanzas falsas. En su lugar, me mostró su plan. Me incluyó en las decisiones importantes y cumplió cada promesa. Hoy gano el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Tengo acciones de la empresa y trabajo con productos en los que creo genuinamente. Eso es liderazgo real. Los aplausos de mi pequeño equipo significaron más para mí que cualquier reconocimiento que mi familia pudiera haberme dado. Estas personas me habían visto en mis peores momentos, cuando trabajaba hasta la madrugada con ojeras que el maquillaje no podía ocultar, cuando casi nos quedamos sin capital operativo y tuve que usar mis ahorros personales para pagar salarios, cuando cometí errores de principiante que pudieron hundir el negocio. Y aún así, habían elegido quedarse, creer, construir conmigo. Abril trajo el momento que había estado anticipando y temiendo en partes iguales. Mi tía Patricia me llamó, no a través de mi padre como intermediario, sino directamente. Su voz tenía una formalidad que nunca había usado conmigo. «Daniela, necesito hablar contigo sobre un asunto familiar urgente». «¿Qué tipo de asunto?», pregunté con cautela. «Es sobre tu primo Sebastián. Ha estado luchando desde que su negocio cerró, financieramente pero también emocionalmente. Tu tío Roberto y yo hemos estado cubriendo sus gastos básicos, pero no podemos sostenerlo indefinidamente». Hizo una pausa significativa. «Pensamos que quizás tú podrías ofrecerle un puesto en tu empresa. Tiene experiencia en servicio al cliente por el bar. Podría ser útil». La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Después de todo, después del rechazo, la humillación, la traición familiar, tenían el descaro de pedirme que contratara al primo que había sido elegido sobre mí. «Tía Patricia», dije cuando encontré mi voz, ¿estás sugiriendo seriamente que le dé trabajo a Sebastián? Es tu primo, es familia, y necesita ayuda. Pensé que ahora que estás en posición de ayudar, querrías devolverle el favor a la familia. ¿Qué favor?, pregunté con incredulidad genuina. ¿El favor de rechazarme? ¿El favor de invertir en él en lugar de en mí? ¿El favor de decirme que las mujeres no son buenas para los negocios? ¿Exactamente qué favor se supone que estoy devolviendo? No seas cruel, Daniela. Sebastián está pasando por un momento difícil. A diferencia de ti, no tiene tu educación formal en negocios. Cometió errores, sí, pero todos los cometemos. ¿No crees en las segundas oportunidades? Creo en las segundas oportunidades que se ganan, respondí. Creo en aprender de los errores y crecer, pero no creo en rescatar a alguien que nunca asumió responsabilidad por sus fracasos. Sebastián publicó en redes sociales que su bar fracasó por la economía, por clientes desleales, por todo excepto sus propias decisiones pobres. No ha aprendido nada. Y definitivamente no voy a traer esa actitud a una empresa que construí sobre trabajo duro y responsabilidad personal. Entonces lo que publican sobre ti es cierto, dijo mi tía con veneno en su voz, que el éxito te cambió, que te volviste arrogante y olvidaste de dónde vienes. No, tía Patricia, el éxito no me cambió. Me reveló. Me mostró quién siempre fui debajo de todas las capas de buscar aprobación familiar. Y sí, sé exactamente de dónde vengo. Vengo de una familia que valora a los hombres sobre las mujeres, las conexiones sobre la competencia, y la lealtad ciega sobre la justicia real. Y elegí construir algo diferente. Si eso es arrogancia para ti, entonces con gusto acepto la etiqueta. Mayo llegó con una ironía que ni la mejor escritora de ficción podría haber inventado. Las ferreterías familiares, el imperio que mi abuelo había construido y que mi padre y tíos administraban con tanto orgullo, estaban en serios problemas financieros. Una cadena grande de mejoramiento del hogar había abierto 3 ubicaciones en zonas estratégicas, absorbiendo clientes que antes eran leales a las tiendas Ruiz. Las ventas habían caído 40% en 6 meses. Mi padre, mis tíos y mis primos varones, que supuestamente estaban siendo preparados para heredar el negocio familiar, no sabían cómo competir en un mercado que había evolucionado más allá de su comprensión. Mi prima Diana me llamó para contarme los detalles que la familia intentaba mantener privados. Están considerando cerrar 2 de las 5 ubicaciones. Papá dice que si no encuentran una forma de modernizar y atraer clientes más jóvenes, todo el negocio podría colapsar en un año. Es irónico, ¿verdad? El negocio familiar que supuestamente solo los hombres podían manejar está fracasando bajo el liderazgo de esos mismos hombres. La noticia debería haberme llenado de satisfacción vengativa. En cambio, solo sentí una tristeza distante. Mi abuelo había construido esas ferreterías con sus propias manos,
trabajando 16 horas al día durante décadas. Ver su legado desmoronarse porque sus herederos eran demasiado arrogantes para adaptarse era trágico, incluso si era predecible. 2 semanas después de enterarme de los problemas de las ferreterías, recibí una llamada de mi tío Roberto. Su voz tenía una humildad forzada que nunca había escuchado antes. Daniela, necesito hablar contigo sobre un tema delicado. ¿Podríamos reunirnos en persona? Acordé encontrarlo en un café neutral, no en territorio familiar donde las dinámicas viejas pudieran resurgir. Cuando llegué, mi tío ya estaba sentado en una mesa del fondo. Se veía más viejo de lo que recordaba, con canas nuevas y líneas profundas alrededor de sus ojos. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que las cosas entre tú y la familia han estado tensas. Esa es una forma diplomática de describirlo, respondí. Él asintió, mirando su café como si contuviera respuestas. Daniela, no voy a dar vueltas. Las ferreterías están en problemas serios. Y después de ver lo que has logrado con tu empresa, cómo has navegado los cambios del mercado, cómo has construido una marca que conecta con consumidores jóvenes. Bueno, pensé que quizás podrías asesorarnos. ¿Asesorarlos? Repetí, manteniendo mi tono neutral. Sí, obviamente te pagaríamos por tu tiempo y experiencia. No estoy pidiendo un favor. Esto sería un acuerdo profesional. Necesitamos a alguien que entienda marketing moderno, redes sociales, cómo construir lealtad de marca más allá de simplemente vender productos. Y claramente tú sabes cómo hacer eso. Tomé un sorbo de mi café, dejándolo esperar mientras procesaba la solicitud. Finalmente pregunté, ¿esto fue idea tuya o de toda la familia? Mía principalmente, admitió. Tu padre se opuso al principio. Dijo que era humillante pedirle ayuda a su hija después de todo. Pero los números no mienten. Si no hacemos algo drástico, perderemos todo lo que tu abuelo construyó. Y por mucho que me duela admitirlo, necesitamos ayuda de alguien que realmente entiende cómo funcionan los negocios modernos. ¿Y Sebastián? Pregunté. ¿Él no podría ayudar? Después de todo, ustedes consideraron que tenía suficiente experiencia empresarial para invertir $50,000 en su visión. Mi tío tuvo la decencia de lucir avergonzado. Ese fue un error caro que todos pagamos. Sebastián es mi hijo y lo amo. Pero no tiene tu instinto para los negocios. Nunca lo tuvo. Simplemente asumimos que por ser hombre, eventualmente desarrollaría esas habilidades. Estábamos equivocados. ¿Estaban equivocados sobre Sebastián específicamente? ¿O sobre la idea de que los hombres automáticamente son mejores en negocios que las mujeres? Pregunté directamente. Él suspiró pesadamente. Ambas cosas. Daniela, no voy a fingir que siempre te traté justamente. No lo hice. Tu tía Patricia, tu padre, yo. Todos crecimos en una época donde ciertos roles eran asumidos. Eso no lo hace correcto, pero explica por qué pensamos como pensamos. Ver tu éxito ha sido revelador y humillante, pero necesario. Tío Roberto, dije inclinándome hacia adelante. Aprecio tu honestidad, de verdad, pero necesito que entiendas algo. Durante años absorbí el mensaje de que no era suficientemente buena. Internalicé cada comentario condescendiente, cada oportunidad negada, cada vez que mis ideas fueron descartadas mientras las de mis primos varones eran celebradas. Construir mi empresa exitosa no solo fue sobre crear productos o generar ventas. Fue sobre reconstruir mi autoestima que ustedes sistemáticamente demolieron. Él asintió lentamente, sin interrumpir. Dicho esto, continué, no voy a castigar el legado de mi abuelo por los pecados de sus hijos. Él fue bueno conmigo, a su manera. Me enseñó sobre inventario y servicio al cliente cuando tenía 10 años. Aunque luego ustedes decidieron que esas lecciones no importaban porque yo era niña. Así que haré esto. Les daré 3 meses de consultoría. Analizaré sus operaciones, identificaré problemas y propondré soluciones. Les cobraré mi tarifa profesional completa, sin descuentos familiares, y lo haré bajo mis condiciones absolutas. ¿Qué condiciones? Preguntó cautelosamente. Primera, ustedes implementarán cada recomendación que haga o terminaré el contrato inmediatamente. No voy a perder tiempo haciendo análisis que luego ignorarán porque vienen de mí. Segunda, si mi estrategia funciona y las ferreterías se recuperan, habrá un reconocimiento público y familiar de que una mujer salvó el negocio familiar que los hombres estaban destruyendo. Nada de reescribir la historia después. Tercera, Sebastián no puede estar involucrado en ninguna reunión o decisión donde yo esté presente. No voy a trabajar con alguien que nunca asumió responsabilidad por sus fracasos. Y cuarta, esto no repara nuestra relación personal. Es un acuerdo estrictamente profesional. No quiero abrazos falsos en reuniones familiares o pretender que todo está perdonado porque ahora me necesitan. Mi tío procesó cada condición con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la resignación. Son términos duros, dijo finalmente. Son términos justos.
corregí. Ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo como familia, con amor y apoyo. Rechazaron esa oportunidad. Ahora pueden trabajar conmigo como profesional, con respeto y compensación adecuada. Esa es la única opción que ofrezco. Después de un momento de silencio pesado, extendió su mano. Tenemos un acuerdo. Estreché su mano firmemente, sintiendo el peso simbólico del momento. No era reconciliación, no era perdón. Era algo mucho más importante. Reconocimiento. Mi familia finalmente reconocía, aunque fuera por desesperación, que yo tenía valor, habilidades y conocimiento que ellos no poseían. Los siguientes 3 meses fueron intensos. Audité cada aspecto de las ferreterías familiares, desde su gestión de inventario anticuada hasta su inexistente presencia digital. Contraté a Renata para rediseñar su marca completa, haciéndola más moderna y accesible. Implementé sistemas de puntos de lealtad digitales que rastreaban compras de clientes. Creé talleres gratuitos de mejoramiento del hogar dirigidos específicamente a mujeres jóvenes, un mercado que las ferreterías nunca habían considerado. Mi padre asistió a cada reunión con expresión pétrea, claramente luchando entre su necesidad de mi ayuda y su orgullo herido. Mis tíos eran más receptivos, haciendo preguntas, implementando cambios. Para agosto, las ventas habían aumentado 22%. Para septiembre, 3 de las 5 ubicaciones estaban operando con ganancias por primera vez en un año. El día que presenté mi reporte final, toda la familia estaba presente en la sala de conferencias de la ferretería principal. Proyecté gráficas mostrando exactamente cómo cada una de mis estrategias había impactado los números. En 3 meses, concluí, revertimos una tendencia negativa de 6 meses. Si continúan implementando estas estrategias, proyectó que para fin de año estarán operando al 85% de su capacidad precrisis. No solo sobrevivirán, prosperarán. El aplauso fue educado pero genuino. Mi padre se aclaró la garganta y se levantó. Daniela, en nombre de la familia, queremos agradecerte. Tu trabajo aquí ha sido invaluable. Salvaste el negocio que tu abuelo construyó. Hizo una pausa, y por primera vez vi algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. Cometí errores contigo, muchos, y lo lamento. No respondí inmediatamente a la disculpa de mi padre. Dejé que el silencio se extendiera, que el peso de sus palabras flotara en el aire. Finalmente asentí. Aprecio la disculpa, papá, pero el remordimiento sin cambio de comportamiento es solo palabras. El tiempo dirá si realmente aprendiste algo de esto. Recogí mis materiales, estreché manos profesionalmente, y salí de esa sala de conferencias con mi dignidad intacta y mi punto probado. No necesitaba sus lágrimas o sus abrazos dramáticos. Había obtenido algo mucho más valioso: respeto ganado a pulso y reconocimiento innegable de mis capacidades. Un año después de aquella Navidad humillante, esencia pura, había facturado $1.200.000. Teníamos distribución en 150 tiendas a través de 8 estados. Mi equipo había crecido a 23 empleados. Habíamos lanzado una línea para hombres que estaba superando las proyecciones de ventas. Y yo había sido nominada para un premio estatal de emprendedoras jóvenes exitosas. Las ferreterías familiares, siguiendo mis estrategias al pie de la letra, habían no solo sobrevivido, sino comenzado a prosperar nuevamente. Mi tío Roberto me llamaba mensualmente para actualizarme sobre su progreso y consultarme cuando enfrentaban decisiones difíciles. Él pagaba por estas consultas sin regatear, respetando mi tiempo como el recurso valioso que era. Mi relación con mi familia había encontrado un nuevo equilibrio. No era cálida, pero era honesta. Mi prima Diana se había convertido en una aliada genuina, a menudo criticando abiertamente el machismo familiar, en reuniones donde antes habría guardado silencio. Mi madre intentaba reconstruir puentes con llamadas semanales, donde me preguntaba sobre mi vida, sin el tono de juicio que antes coloreaba cada interacción. Mi padre había dejado de dar consejos no solicitados y comenzado a hacer preguntas sobre mis estrategias de negocio con genuino interés. Sebastián, en contraste, había desaparecido mayormente de las reuniones familiares. Según Diana, había conseguido empleo como gerente de bar en una cadena mediana. Un trabajo estable pero sin el glamour que había esperado cuando abrió su propio lugar. Aparentemente seguía resentido conmigo, culpándome de alguna manera por su fracaso, como si yo hubiera saboteado su negocio en lugar de simplemente haber construido el mío exitosamente. La última vez que coincidimos en una reunión familiar, me ignoró por completo. Yo devolví el favor con placer. La verdadera revelación llegó durante la reunión familiar de Navidad de ese año. Mi tía Patricia, la matriarca que una vez me había dicho que las mujeres de nuestra familia no servían para los negocios, se levantó para hacer un brindis. Con una copa de champán en mano, miró directamente hacia donde yo estaba sentada. «Quiero hacer un reconocimiento público», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Este año aprendí que estaba equivocada sobre muchas cosas.
Específicamente, sobre las capacidades de las mujeres de esta familia. La sala se quedó en silencio. Todos sabían a qué se refería. Daniela, continuó mi tía, te debo una disculpa que debía haberte dado hace años. Te traté injustamente. Descarté tus ideas basándome en prejuicios que nunca cuestioné, y cuando más necesitabas apoyo familiar, te lo negué. Mientras tanto, construiste no solo un negocio exitoso, sino que salvaste el legado de esta familia cuando los hombres en quienes confiamos para protegerlo estaban fallando. Eso requirió no solo habilidad empresarial, sino una gracia y una madurez que yo no tuve. Por eso, quiero brindar por ti, por tu éxito, por tu fuerza, y por enseñarnos a todos que el talento no tiene género. El brindis que siguió fue genuino. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Mi madre sollozaba abiertamente. Mis primas jóvenes me miraban con algo que parecía ser admiración. Incluso mis primos varones aplaudían, algunos con más entusiasmo que otros, pero todos reconociendo públicamente lo que antes había sido impensable, que yo había triunfado donde ellos habían asumido que fracasaría. No lloré, no hice un discurso emocional sobre perdón y familia, simplemente alcé mi copa, hice contacto visual con cada persona en la sala, y dije, brindo por las segundas oportunidades que se ganan con cambio real, y por las lecciones que solo se aprenden a través de consecuencias. El mensaje era claro para quienes quisieran entenderlo. Este reconocimiento llegaba tarde, después de que ya no lo necesitaba para validar mi valor. 2 meses después, en febrero, gané el Premio Estatal de Emprendedoras Jóvenes. La ceremonia fue en un hotel elegante con más de 300 personas asistiendo. Mi equipo completo estaba allí, vistiendo camisetas con el logo de Esencia Pura, que Renata había diseñado especialmente para la ocasión. Mis padres también asistieron, sentados discretamente en la parte de atrás, sin reclamar protagonismo. Cuando subí al escenario a recibir el premio, miré hacia la audiencia. Vi a Renata llorando de orgullo. Vi a Verónica tomando fotos frenéticamente. Vi a Manuel con esa sonrisa paterna que había adoptado conmigo. Vi a mi pequeño equipo, mi familia elegida, celebrando un triunfo que habíamos construido juntos desde cero. Y en la parte de atrás, vi a mi familia biológica aplaudiendo, finalmente comprendiendo que su rechazo no me había destruido, me había liberado. Mi discurso de aceptación fue breve pero impactante. Este premio no solo es por mí, dije sosteniendo la placa de vidrio que reflejaba las luces del escenario. Es por cada mujer que ha sido subestimada, por cada emprendedora a quien le dijeron que su género era una limitación, por cada persona que construyó algo significativo no gracias a su familia, sino a pesar de ella. Quiero dedicar este premio a todos los que alguna vez creyeron en mí cuando no tenían razón lógica para hacerlo, y especialmente a mí misma del pasado, quien tuvo el coraje de seguir adelante cuando el camino era más difícil de lo que imaginaba. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, celebramos en mi oficina hasta las 3 de la mañana, no en un restaurante caro, no en la casa de mis padres, sino en el espacio que había construido con mis propias manos. Bailamos entre cajas de producto, brindamos con vino barato, y tomamos selfies ridículas que Renata publicó inmediatamente en las redes sociales de la empresa, con el caption: "Así celebra una familia que se elige". Hoy, mientras escribo esto sentada en mi oficina expandida con vista a la ciudad, reflexiono sobre el viaje. Mi emprendimiento exitoso ya no es solo mío, es nuestro. Un legado construido sobre respeto mutuo, trabajo duro, y la creencia fundamental de que el mérito supera al nepotismo. Las ventas proyectadas para este año son de $3 millones. Estamos explorando expansión internacional. Y cada decisión importante la tomamos como equipo, no como dictados de una sola persona. Mi familia biológica ya no me pide ayuda desesperadamente, pero sí me consultan respetuosamente. Asisto a reuniones familiares cuando mi agenda lo permite, no por obligación, sino por elección. Las ferreterías ahora tienen en su directorio a 2 de mis primas jóvenes, mujeres talentosas que antes habrían sido pasadas por alto. El cambio es lento, pero es real. Sebastián sigue siendo Sebastián. Escuché que recientemente intentó lanzar otro negocio, una app para delivery de comida que fracasó en la fase de prototipo. Al parecer, aún no ha aprendido que la arrogancia sin sustancia no construye nada duradero. Pero esa es su historia, no la mía. La mía es una historia sobre reconocer tu valor cuando nadie más lo hace, sobre construir imperios desde cocinas diminutas, sobre convertir el rechazo en combustible, sobre demostrar que el éxito no necesita apellidos importantes ni inversiones familiares, solo necesita talento, determinación y la valentía de apostar por ti mismo cuando nadie más lo hará. ¿Perdoné completamente a mi familia? No sé si perdón es la palabra correcta. Los entiendo mejor ahora. Veo cómo sus propios traumas y limitaciones crearon los patrones que me lastimaron.
Pero comprensión no significa amnesia. Recuerdo exactamente cómo me sentí en aquella Navidad cuando anunciaron la inversión en Sebastián. Recuerdo la traición familiar que me rompió temporalmente, pero que finalmente me fortaleció permanentemente. Lo que sí sé es esto. Construí algo más valioso que cualquier inversión familiar podría haberme dado. Construí confianza en mí misma. Construí una empresa que refleja mis valores. Construí relaciones basadas en respeto ganado, no en obligaciones de sangre. Y construí una vida donde mi éxito no necesita la aprobación de nadie para ser real y significativo. Entonces, ¿qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación donde tu familia dudó de ti solo para luego querer reclamar tu éxito? ¿Cómo manejaste ese momento? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi historia y por ser parte de esta comunidad que celebra el éxito construido con esfuerzo propio.